Continúo con el verso 4. Estos, en verdad, luego, habiendo sido enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de donde ellos se embarcaron hacia Chipre. Y, verso 5, y habiendo venido hasta Salamis, creo que es Salamina, ellos declararon la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y ellos tenían también a Juan como un servidor o ministro. Verso 6, y habiendo ido a través de la isla hasta Pafos, ellos, atravesaron la isla para salir al otro lado, al otro puerto. Ellos encontraron a cierto mago, un falso profeta, un judío cuyo nombre es Bar Jesús. Verso 7, quien estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Habiendo llamado por Bernabé y Saulo, deseaba escuchar la palabra de Dios. Verso 8, y allí se le opuso a ellos Elimas, el mago, porque así es su nombre interpretado, Bar Jesús, pero su nombre interpretado es Elimas. Buscaba pervertir al procónsul de la Saulo, el verso 9, y Saulo, quien también es Pablo, habiendo sido lleno con el Espíritu Santo y habiendo mirado habiéndolo mirado fijamente, dijo, verso 10, oh, lleno de todo engaño y fraude, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y sigue el verso 11. Y ahora, mira, una mano del Señor está sobre ti, y tú serás ciego, no viendo el sol por una estación o por un tiempo. Y en este momento cayó sobre él una nube de oscuridad, y él caminando buscaba a alguien que lo guiara de la mano. Verso 12, luego el procónsul, habiendo visto lo que había sucedido, creyó, estando asombrado con la enseñanza del Señor. Entonces vemos como el mismo mago recibió juicio por su maldad y por oponerse al Evangelio, como un juicio que le caía, porque como hemos estado viendo durante este periodo se presentaban esos juicios que son como un adelanto de lo que va a ocurrir en el gobierno justo del Mesías, cuando se presente el reino milenial. Y entonces se estaban dando estas señales que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, acompañaban el mensaje o la predicación del Evangelio del Reino. Y en este caso el procónsul Sergio Paulo llegó a la fe al ver estas manifestaciones de poder que acompañaban esta predicación del Evangelio. Verso 13, y los que estaban con Pablo se embarcaron desde Pafos y vinieron a Perge de Panfilia, y Juan, habiendo partido de ellos o separado de ellos, regresó a Jerusalén. Verso 14, Juan es Marcos.
Verso 14. Y ellos, habiendo ido a través, atravesados desde Perge, vinieron a Antioquía de Pisidia. Esto es en Asia Menor. Y habiendo ido a la sinagoga en el día de reposo, ellos se sentaron. Verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, el jefe de la sinagoga los envió diciendo: hombres, hermanos, si hay una palabra en ustedes de exhortación a la gente, pueden decirla. Entonces hay un comentario que quiero hacer, y es que vemos que acá en el capítulo 13 estaba Pablo, en este caso acompañado de Bernabé, fue a Asia Menor, y él fue primeramente a la sinagoga, o sea, primero a los judíos, como dice la carta a los romanos, que primero a los judíos y después a los griegos. Entonces esta era la forma en que se predicaba el Evangelio del Reino durante el periodo de los Hechos, que inicialmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo, casi que hasta el capítulo 12, digamos hasta el 11, cuando Pedro le predica al primer gentil, prácticamente en estos primeros 11 capítulos el Evangelio es predicado exclusivamente a los judíos y a los prosélitos, que eran personas que se habían, miembros de las naciones que se habían convertido al judaísmo. Pero ya es a partir de Cornelio cuando se comienza a predicar también el Evangelio a los gentiles. Y en este caso vemos que en el capítulo 13 está Pablo yendo primero a las sinagogas, y allí vemos que él les va a predicar el Evangelio del Reino. Pero él todavía asistía, estaba en obediencia a la ley, y él iba a las sinagogas y guardaba el día de reposo. Y entonces allí va a continuar leyendo cuando ya Pablo comienza a predicar el Evangelio en esta sinagoga. Verso 16. Y Pablo, habiéndose levantado y habiendo hecho una señal con la mano, dijo: hombres israelitas, y esos que temen a Dios, escuchen. Entonces recordemos que a las sinagogas asistían en esta época y durante el Antiguo Testamento asistían también gentiles que todavía no se habían circuncidados, pero que ya creían en el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios revelado en el Antiguo Testamento. Entonces continúo, verso 17. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y a la gente la exaltó en su viaje en la tierra de Egipto, o sea, en su estadía en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte él los sacó de allí. Verso 18. Y por un periodo de 40 años él los sufrió con sus formas en el desierto. O sea, estamos hablando de la desobediencia del pueblo de Israel. Verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, él les dividió el terreno. Verso 20, o sea, les repartió el terreno. Verso 20. Y después de estas cosas, durante 450 años, él les dio jueces hasta Samuel, el profeta. Verso 21. Y de allí ellos pidieron por un rey, y Dios les dio a ellos a Saúl, el hijo de Kish, un hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años.
o sea que él reinó por 40 años. Verso 22, y habiéndolo removido, él levantó para ellos a David por rey, a quien también, habiendo testificado, él dijo: he encontrado a David, el hijo de Isaí o de Jesé, un hombre de acuerdo a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Ahora, verso 23. De la semilla de Dios, de acuerdo a su promesa, levantó a Israel un Salvador. O sea, él les está anunciando que Jesús, quien murió en la cruz, es la semilla de David, la misma semilla de Abraham, que es la misma semilla de la mujer. Él está haciendo este recuento para que ellos pongan su fe en Jesús. Entonces dice acá, de la semilla de o sea, de la semilla de David, de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Abraham y que le dio a David, Dios se levantó a Israel un Salvador, quien es Jesús. Entonces, verso 24, Juan, habiendo primero predicado antes de su venida, está hablando de Juan el Bautista, un bautismo de reforma a toda la gente de Israel. Entonces fijémonos que, como estábamos en la dispensación de la ley durante la predicación de Juan el Bautista, por eso él predicaba la reforma, o sea, el arrepentimiento de la desobediencia a la obediencia de la ley. Y recordemos que Juan el Bautista les decía que hicieran obras en las que mostraran, o con las que mostraran ese arrepentimiento. Dice acá: reforma a toda la gente de Israel. Aquí es interesante comentar que vemos que dice a toda la gente de Israel. Hay algunos ahora que creen que pertenecen a la nación de Israel, y cuando leen estos textos como este particularmente, piensan que el mensaje es para ellos, porque de alguna manera ellos creen que son el Israel espiritual en su manera de interpretar las escrituras. Les sigo con el verso 25. Y así Juan estaba cumpliendo el curso. Él dijo, y en su ministerio Juan dijo: ¿quién creen que soy yo? No soy él, dijo Juan el Bautista, o sea, no soy el Mesías, pero él viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Porque el ministerio de Juan el Bautista, como sabemos, era el de abrir el camino para el Mesías, que después vemos cuando él mismo lo bautizó en el río. Verso 26, hombres, hermanos, hijos de la raza de Abraham. Aquí está pues Pablo predicándoles en la sinagoga. Y quienes entre ustedes teman a Dios, porque en las sinagogas, como he dicho, iban también gentiles temerosos de Dios, como en el caso de Cornelio, que era temeroso de Dios, pero que no era pues prosélito todavía. A ustedes fue la palabra de esta salvación enviada. Recordemos que durante el Antiguo Testamento se menciona que también los gentiles iban a ser incluidos a través de esta predicación del Evangelio del Reino, y uno puede encontrar en textos por ejemplo en Romanos 15, varios textos tomados del Antiguo Testamento, que quisiera ver acá